Hay momentos en la historia que sencillamente parecen imposibles. Momentos en los que un imperio que se cree invencible se topa con un puñado de rebeldes que se niegan a caer. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la de una pequeña chispa de resistencia escondida en las montañas que se negó a extinguirse y que, contra todo pronóstico, acabó forjando un reino. Fijaos en esta fecha 722, es clave. Para este momento, un imperio inmenso y poderoso controla prácticamente cada rincón de la península ibérica. La conquista ha sido un auténtico rodillo, y cualquier intento de resistencia parece más que inútil, un verdadero suicidio. Vamos a poner esto en perspectiva, que es brutal. A un lado tenemos al califato omeya, una superpotencia de su tiempo que se extiende por 3 continentes. Y al otro tenemos a un grupo de hombres desesperados, refugiados en una cueva en los picos de Europa. Es el clásico David contra Goliat. Sí, pero a una escala que iba a definir el futuro de un continente entero. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación tan límite? ¿Cómo acabamos con un imperio entero persiguiendo a unos rebeldes en una cueva? Para entender la batalla que lo cambió todo, tenemos que rebobinar un poco y ver cómo se vino abajo todo un reino. Pues todo arranca en el 711. La derrota visigoda en Guadalete no es una batalla perdida más, no, es el colapso total de un sistema. Y lo que es de verdad increíble es la velocidad. En apenas 7 años, casi toda la península es conquistada. Pero en el 718, allá en las montañas del norte, algo empieza a moverse. Una pequeña chispa de rebeldía se enciende. Y en el centro de esa chispa, ¿a quién tenemos? Pues a este hombre, Pelayo. Y ojo, no era un simple montañés. Las crónicas nos dicen que era un noble visigodo, nada menos que de la guardia personal del último rey, Rodrigo. Es decir, tenía un linaje, una conexión directa con el poder que acababa de caer, y sobre todo, una voluntad de hierro para no rendirse. Ahora vamos a ver cómo este noble, que lo había perdido todo, se acaba convirtiendo en el líder de una rebelión que, sinceramente, no tenía ningún futuro aparente. Esta no es una historia de grandes palacios y coronaciones, sino de supervivencia y liderazgo forjado en el terreno más duro que se puede imaginar. Y es que muchas veces los grandes acontecimientos históricos tienen un detonante de lo más personal. En este caso, cuenta la leyenda que el gobernador musulmán de la zona, Munuza, se obsesionó con la hermana de Pelayo y quiso obligarla a casarse con él. Para Pelayo, aquello fue la gota que colmó el vaso, una ofensa personal que prendió la mecha de una rebelión colectiva. Y así llegamos al 718. En el monte Useba, los pueblos locales, astures y cántabros, junto con otros nobles visigodos refugiados, toman una decisión. Eligen a Pelayo como su jefe. Pero lo fascinante es cómo lo hacen. Lo alzan sobre un escudo, a la vieja usanza germánica. Esto no es una coronación, esto es la aclamación de un caudillo guerrero. Por eso no le llaman rey, sino princeps, el primero entre iguales, el líder que necesitaban para la guerra que estaba a punto de empezar. Y con esto llegamos al momento decisivo, al punto de no retorno. La batalla de Covadonga, que en realidad no fue una batalla como tal, fue una lección magistral de cómo usar el terreno a tu favor, una auténtica obra de arte de la guerra de guerrillas. A ver, la clave de todo, la genialidad, está aquí. Pelayo no eligió un campo abierto, donde su pequeño grupo habría sido aplastado en minutos. No, eligió un valle estrecho, escarpado. En definitiva, eligió una trampa, un lugar donde la superioridad numérica del ejército omeya no solo no servía para nada, sino que se convertía en su peor enemigo. El plan era, en el fondo, sencillo, pero brillante. Primero, atraer al enemigo, hacer que se meta en la boca del lobo. Segundo, una vez dentro, desatar un infierno desde las alturas, con una lluvia de rocas y flechas. Y tercero, y lo más importante, sembrar el caos, generar pánico en un ejército que está atrapado, que no puede ni avanzar ni retroceder. Pura genialidad táctica. Claro que, ¿qué pasó realmente ese día? Bueno, pues aquí la historia se pone muy interesante, porque tenemos dos versiones del mismo suceso que no podrían ser más diferentes. Por un lado, las crónicas cristianas lo describen como un milagro en toda regla. Hablan de la intervención divina, de cómo las flechas enemigas se daban la vuelta en el aire y volvían contra los que las disparaban. Es un relato épico, el nacimiento de una nueva era. Pero luego lees las crónicas árabes y su versión es distinta. Hablan de una simple escaramuza, sin importancia, contra 30 asnos salvajes. Para ellos fue un incidente menor, un problemilla que no merecía ni la pena resolver. Y esta frase de una crónica árabe lo resume absolutamente todo. Subestimaron a Pelayo y a los suyos de una forma garrafal. Pensaron que perseguir a ese grupúsculo era una pérdida de tiempo y recursos, y fue, posiblemente, uno de los errores de cálculo con mayores consecuencias de toda la historia. Porque claro, esa pequeña escaramuza no fue el final de nada.
Al contrario, fue el verdadero principio de todo. La victoria en Covadonga fue la semilla de la que brotaría el primer reino cristiano de la península tras la conquista. Y después de la victoria, Pelayo no se volvió loco intentando expandirse, no. Hizo lo más inteligente, consolidar. Fortificó los pasos de montaña para hacer su territorio casi inexpugnable, estableció una capital, aunque fuera muy humilde, en Cangas de Onís, y empezó a tejer alianzas a través de matrimonios. Estaba construyendo, piedra a piedra, los cimientos de un estado. Y todo nuevo proyecto necesita un símbolo potente, algo que lo una todo. La leyenda cuenta que Pelayo luchó en Covadonga llevando una sencilla cruz de roble. Con el tiempo, esa misma cruz se recubrió de oro y piedras preciosas y se convirtió en la Cruz de la Victoria, el emblema del Reino de Asturias que, a día de hoy, sigue siendo el símbolo de la región. Pelayo murió en el año 737. Y no murió en batalla, sino de causas naturales, lo que nos da una pista de que había conseguido crear un territorio estable y relativamente seguro. Y de una forma muy poética, fue enterrado en el mismo lugar que lo definió, en la cueva de Covadonga, cerrando el círculo y uniendo su leyenda para siempre a la de su mayor hazaña. Entonces, resumiendo, ¿por qué le damos tanta importancia a una batalla en unas montañas hace casi 1300 años? Pues porque Covadonga se considera un punto de inflexión. Es el nacimiento del Reino de Asturias, el pistoletazo de salida simbólico de un proceso que duraría 8 siglos, y para muchos es la cuna de la cultura y la lengua que acabarían dando forma a lo que vino después. Y todo esto nos deja al final con una pregunta flotando en el aire, una para pensar. Si aquel día, en aquel valle de las montañas de Asturias, el resultado hubiera sido otro, si esa pequeña rebelión hubiera sido aplastada sin más, ¿cómo sería la península que conocemos hoy? Es una pregunta que resuena a través de los siglos.